Con fondos suficientes se invita a realizar el paralelo nacional y provincial a la diputada Denis Blanca, abogado de Escobar, Estela y Maciel. Por secretaría de los sumarios. Sumario. Primero, comunicaciones oficiales. Punto 1. Por resolución número 5/2025 de la Presidencia Nata, queda a cargo de la Presidencia de la Honorable Legislatura el señor Presidente Provisional. Al archivo. Punto 2. Por resolución número 6/2025 de la Presidencia Nata, el Presidente Nato reasume sus funciones específicas. Al archivo. Punto 3. Por resolución número 7/2025, la Presidencia Nata queda a cargo de la Presidencia de la Honorable Legislatura el señor Presidente Provisional. Al archivo. Punto 4. Por resolución número 8/2025 de la Presidencia Nata, el Presidente Nato reasume sus funciones específicas. Al archivo. Segundo, de las comisiones. Por nota número 1/2025, la comisión número 5 de Asuntos Municipales, Peticiones, Poderes y Reglamento comunica la designación de sus autoridades. Presidente, señor diputado Sinforiano López. Vicepresidente, señor diputado Juan Carlos Amarilla. Secretaria, señora diputada Blanca Beatriz Denis. Prosecretaria, señora diputada Ana Cristina Costa Angelberg. E informa que se reunirá los martes a las 9 horas. Entraron a orden del cuerpo y el archivo. Tercero, peticiones particulares. Punto 1. La señora María Azucena Pereira solicita la baja de la pensión graciable, expediente número 587/2025. A la Comisión de Asuntos del Trabajo del Diario Provisional. Se ingresa sesión de homenaje. Para el homenaje tiene la palabra la diputada Mirasol. Señor Presidente, el 19 de abril de 1940 se realizó en México el primer Congreso Indígena Interamericano con el fin de salvaguardar y perpetuar las culturas originarias de todo el continente. Allí se reunieron hermanos indígenas, representantes de pueblos originarios de distintas regiones de América, donde por primera vez en la historia plantearon la situación social, económica y cultural de su pueblo y elaboraron un documento común. La Argentina adhirió a ese documento en 1945 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 7550 y desde entonces es miembro permanente. En particular, los Estados Nacionales Democráticos y los mismos pueblos originarios han incorporado esta fecha como una fecha de la afirmación de la identidad cultural, de la diversidad y la autodeterminación de los pueblos originarios de América Latina y del Caribe. Nuestras comunidades indígenas del continente siguen reclamando para no ser reconocidas como un monumento del pasado, sino como actores de un presente fuerte, de una vida proyectada al futuro, pese a las dificultades y la realidad de muerte que vivieron sus antepasados y viven desde hace más de 500 años.
En las Américas Latina y Caribe, el 10% de la población es indígena, alrededor de 50 millones de habitantes, conformando más de 400 pueblos indígenas distribuidos en 24 países según la OPS, con porcentajes que van del 71% de población indígena en Bolivia, 66% en Guatemala, 47% en Perú, 8% en Chile, 3% en Paraguay, 2,8% en Argentina según el censo 2022 y 0,2% en Brasil. A su vez, dentro de los países como en Argentina, hay provincias con mayor concentración, como es el caso de Formosa, con casi 7,8% de su población perteneciente a pueblos originarios, con una población de 47.459 habitantes, también según el Censo Nacional 2022, de los cuales el 54% son del pueblo Luchí, 34% del pueblo Tobacó y 12% del pueblo Piragá. En el reconocimiento de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, sus territorios y recursos naturales y simbólicos, lo que impidió ejercer en particular su derecho a desarrollarse de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Se promulgó en Formosa la Ley Integral de la Aborigen 426 en 1984, pionera en el país, en el marco de la recuperación reciente de la democracia, devolviendo la propiedad comunitaria de la tierra y sentando los ejes directrices de las políticas públicas del Estado provincial en materia de educación, salud, agua potable, vivienda y demás determinantes sociales que hacen al desarrollo humano en dignidad y con equidad social. Se reconoció la importancia del idioma no solo como un medio de comunicación cotidiano, sino también como el medio por excelencia de transmisión de la cultura y de la identidad. Y se inició un largo proceso de educación intercultural bilingüe desde las instituciones de todos los niveles educativos, incluyendo el universitario, contando con 330 establecimientos educativos de los distintos niveles de la modalidad de educación intercultural bilingüe y más de 700 maestros especiales en la modalidad aborigen, así como maestros de los 3 ciclos primarios y profesores de nivel secundario aborigen. La ley integral también dictó a la promoción y la recuperación de prácticas de salud autogestivas propias y del saber popular para el autocuidado de la salud de las comunidades y la articulación de estas prácticas con las acciones preventivas esenciales de la Red Provincial de Salud Pública a través de la incorporación de agentes sanitarios y parteras tradicionales, en un principio contando actualmente con enfermeras y enfermeros aborígenes universitarios, licenciadas y licenciados y de otras tecnicaturas de salud. Derechos estos todos reconocidos y reafirmados en las sucesivas reformas de la Constitución Provincial, artículo 69 de la Constitución del 91, reafirmado en la Constitución del 2003, así como el artículo 75 de la Constitución Nacional del 94, donde tuvieron destacada participación en su incorporación y reducción del artículo 75 nuestros diputados provinciales constituyentes, los doctores Flor Bogado y Gilles Frank. Este enfoque de diversidad étnica, entendido como el reconocimiento de las diferencias culturales y sociales
y a partir de allí procurar la generación de iguales oportunidades ha resultado en medidas positivas o acciones de discriminación positiva, fundamentalmente en los procesos de educación y salud, mediatizados por los maestros especiales ya mencionados, para la modalidad de origen y los agentes sanitarios y carteras tradicionales, así también como en la inclusión de programas de subvención parcial de los procesos de producción y comercialización propios de la miel y de diferentes artesanías, articulando la capacitación con la producción propia para generar valor agregado. En ya 4 décadas de ejercicio democrático surgieron como estrategias válidas la participación comunitaria y el diálogo intercultural en el marco del enfoque de diversidad étnica, pero también social, económica y de género. Es el camino más lento y tortuoso, pero el cual va tejiendo procesos y redes de genuina participación en la construcción de un pueblo formoseño, pluralista, con marchas y contramarchas en el trayecto diario de emprender igualdades. Es un proceso propio de las comunidades, con la asistencia y el acompañamiento respetuoso de las políticas públicas del Estado, con crisis de crecimiento y de liderazgos internos que atraviesan las comunidades en relación al desarrollo y empoderamiento que han alcanzado como resultado de las prácticas democráticas y la participación política en la realidad provincial. Son pueblos que han experimentado qué es mejorar condiciones de vida y ya no se conforman con las obras realizadas, demandan más a medida que se van satisfaciendo las necesidades básicas. Finalmente, suscribimos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que lamentablemente el Gobierno Nacional no acompañó en el transcurso de este año. Afirmamos que los pueblos indígenas son iguales a los demás pueblos y reconocemos al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Afirmamos también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Afirmamos asimismo que todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas, culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. El gran desafío pasará por la inclusión de todos los pueblos, de sus hombres, sus mujeres, sus adolescentes, niños y ancianos, para respetarnos y enriquecernos mutuamente a partir de nuestras diferencias, reconociendo los procesos de las comunidades y sus diferentes tiempos, lugares y formas de crecimiento y autoafirmación, aun cuando se generen conflictos, avances y retrocesos. Sostenemos la estrategia del diálogo intercultural para la resolución pacífica y constructiva de los mismos mediante las políticas públicas orientadas a la equidad y la justicia social en el marco del modelo formoseño, pluriétnico y pluricultural. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más para opinar? Tiene la palabra la diputada Lema. Sí, señor presidente, para hacer un repudio ante el accionar violento negligente de la policía el pasado sábado 5 en la comunidad Campo del Cielo y de los pequeños productores de la zona del Bañado. La verdad que nunca más separada, ¿no?, la realidad con los
hechos, porque se homenajea a las comunidades de la injusticia histórica. Diputada, eso no está en el orden del día. Yo Y tampoco corresponde homenaje. No, puede decir lo que quiera, pero no corresponde. No, diputada, si va a ser algo atinente a la sesión, pero si va a hablar cosas que no corresponden a la sesión, no tiene la palabra. Tiene la palabra el diputado Samaniego. Presidente, para proponer al honorable cuerpo el plan de labor del día de fecha, tratar en primer lugar la consideración taquigráfica que figura en nuestro sumario y luego tratar los puntos 28 y 29 que no tienen despacho de comisión, por el cual solicito la reserva de los mismos para su tratamiento sobre tabla. Se va a votar por lo que marca la reiteración del plan de labor. Aprobado. Por secretaría, se ingresa al plan de labor, se va a dar el expediente 28. Previa, sí. Pregunté si tenía algo que ver con alguna. Sí. Sí, no. Simplemente para justificar la insistencia por razones particulares de los diputados Ana Costa, Ángel Branca, Sáenz y Miguel Montes. Por secretaría se va a justificar. Ingresa al plan de labor. Punto 1 del plan de labor. Consideración de la versión taquigráfica correspondiente al periodo 2025, quinta reunión de fecha 10 de abril de 2025, cuarta sesión ordinaria. Se va a votar la interpelación acrílica. Se declara la Cámara en remisión a los derechos de despacho en el expediente 28 y 29. Por secretaría, el expediente 28. Punto 2. Consideración del expediente número 28-2025 de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Asuntos de Ecología y Medio Ambiente en el proyecto de ley sobre creación del área natural protegida, reserva de usos múltiples RUM. Miembro informante, señor diputado Rodrigo Emanuel Vera. Previo a considerar la palabra del diputado Vera, pido que por secretaría de la parte resolutiva de la ley. Proyecto de ley. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley, artículo 1. Créase el área natural protegida, reserva de usos múltiples, RUM, en el marco del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Formosa, ley número 1673, con una superficie aproximada de 96.650 hectáreas, ubicada en el departamento Matacos, con el fin de asegurar la preservación de la diversidad biológica de la flora y fauna existente en dicho ecosistema, en convivencia armónica con las actividades productivas de los asentamientos humanos allí radicados. Artículo 2. A los efectos de cumplir con la precisa demarcación catastral de límites que exige el artículo 5 de la ley número 1673, los organismos provinciales competentes deberán realizar la mensura del inmueble que comprende las parcelas 47C, parte, 48D, parte, 48C, parte, 49D, parte, 49C, parte, 50D, parte, 50C, parte, 51D, parte, 65B, 64A, 64B, parte, 63A, parte, 63B, 62A, 62B, parte y 61A, parte, de los lotes legua definidos por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, además de la superficie que abarca las estancias de La Florencia Este, partida 65.001, nomenclatura 0112A 000 44 000 10 millones, y La Florencia Oeste, partida 65.002 y la nomenclatura 0112A 000 44 000 20 millones. Artículo 3. La autoridad de aplicación de la ley número 1673 generará un ámbito de coordinación y acuerdos con los titulares de los inmuebles mencionados en el artículo 1 para la implementación práctica del régimen de gestión y manejo del área natural protegida,
en los términos del artículo 26 de la mencionada ley, atento a la presencia de larga data de numerosas familias productoras y primeros habitantes de la zona, los cuales deberán tener participación en dicho ámbito. Artículo 4. El área natural protegida, reserva de uso múltiple RUM, será registrada en la Dirección General de Catastro Territorial e inscrita como anotación en el registro de la propiedad inmueble. Artículo 5. De forma. Queda para el diputado Vera. Gracias, señor presidente. Ha llegado el Poder Ejecutivo un proyecto de ley que ha sido anunciado por el gobernador de la provincia el día de la sesión de apertura de sesión ordinaria, el 1 de marzo, donde nos habló del envío de dos proyectos de ley de carácter ambiental. Y es el primero de ellos, que es un proyecto que tiene como finalidad la creación de una nueva área natural protegida en nuestra provincia, en el oeste formoseño, en el suroeste formoseño, un lugar que se encuentra en el corazón del Chaco americano, un lugar que es lindero con la línea Barilar y con el río Bermejo, y que también al este linda con las reservas naturales Formosa y con las reservas Riacho de Luquito. Vale destacar de que estas actuaciones fueron iniciadas a partir de una petición de familias productoras, campesinas que viven en esas zonas hace muchísimo tiempo, que conforman la Organización Campesina de Bermejo y el Luquito, quienes han hecho sendas peticiones tanto del Instituto de Tierras Fiscales como también del Ministerio de Producción y Ambiente, solicitando asistencia por distintas problemáticas que hacen a su bienestar. Interviniendo allí, el Ministerio de Cultura y Educación realiza un exhaustivo informe ambiental, social, productivo, concluyendo la propuesta de creación de esta reserva de áreas de uso múltiple. Vale señalar que esta es una de las tipologías de áreas naturales que contempla la ley que hemos mencionado aquí hace poco tiempo, en cuyo artículo 23 define que las reservas de uso múltiple son aquellas en que, por la presencia de asentamientos humanos, se privilegia la convivencia armónica entre las actividades productivas del hombre y el mantenimiento del ambiente con sus recursos naturales. Esto es importante señalar porque estamos en primer lugar en una zona, la del Chaco americano, que se caracteriza por ser la segunda de nuestro continente en su riqueza biológica, luego del Amazonas, y es por ende también una de las riquezas de mayor biodiversidad del mundo, teniendo en cuenta la política de protección ambiental que va llevando la provincia de Formosa, especialmente con las leyes ambientales generales 1060, especialmente con el ordenamiento territorial que hemos actualizado aquí, como la ley 1163, y los corredores que se forman alrededor de los ríos y la importancia de esos corredores para la sobrevivencia de la fauna autóctona, es que el cuidado del medio ambiente se impone en esta zona donde además hay producción hace muchísimo tiempo. Ahora, la característica de esa producción es una producción extensiva que ha a lo largo del tiempo degradado el suelo, sobre todo ganadería extensiva, donde ha perdido la capacidad de carga ganadera del suelo por el sobrepastoreo, y donde es necesario la inversión en alambrados, en rodeos, en asistencia técnica, y donde la creación del área de uso múltiple que estamos tratando aquí permite darle la respuesta a esto, porque la propia ley establece que cuando se crean este tipo de áreas naturales son posibles ayudas financieras, impositivas, técnicas para los productores, para todos los actores que están en esa zona, y que por la característica también que tiene la zona se va a crear, la propia ley lo prevé, un ámbito de coordinación y articulación donde va a estar la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Cultura y Ambiente, van a estar los titulares registrales del inmueble, van a estar los productores que viven allí hace muchísimo tiempo, para que puedan articular formas de producción sustentable con el ambiente en el cual están rodeados. Es decir, que el proyecto de ley aquí da una respuesta no solamente ambiental, sino también social y también productivo.
Y un dato nuevo también es que, si bien se establece una superficie aproximada que va a tener este parque, que está definida en su artículo 1, que estamos hablando de 96.660 hectáreas, vale señalar de que este predio no tiene mensura y de hecho el título de propiedad más viejo de la historia de la provincia de Formosa es el registro número 1 del registro de propiedad inmueble. Por lo tanto, establece la ley de que organismos públicos van a llevar adelante la mensura correcta final del área que va a estar sujeta a este régimen de área natural protegida. Por lo tanto, siendo esta una ley que permite dar respuesta a múltiples problemáticas que se dan en la zona y que tiene foco en la protección del ambiente y también en la producción de las familias que allí habitan, que consideramos que es una ley muy valiosa para la provincia y esperamos que pueda ser acompañada por todos los legisladores. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Ramírez. Gracias, presidente. Primero, una cosa para organizarme y hacer un poco mejor el debate, ya que cuando nosotros tratamos expedientes sobre tablas, no nos sale en la pantalla el expediente y carecemos de información. Sería bueno que repartan a los diputados, por lo menos a los que no teníamos conocimiento del proyecto, para que podamos emitir una opinión. Dicho esto, y ya que estamos en comisión, quería preguntarle al miembro informante la cantidad de tierra privada que hay ahí en esa superficie de 650 hectáreas. No, bueno, no es un interrogatorio, espero que no lo tomen así. Si no quiere hablar, que no hable. Si dijo que si no tiene el expediente no puede opinar, pero opina igual. ¿No se entiende? No se puede opinar si no tiene el expediente. Y tras No, pero no me hagas, porque si no, no. Y claro. Entonces no voy a Voy a cambiar entonces, presidente. Un minuto, diputado Ramírez. Un minuto. ¿Cuál es su pregunta? Me pregunté si sabía la superficie exacta de se van a establecer el club en 96.650 hectáreas. Lo que yo quería saber es si el diputado miembro informante sabe qué cantidad de tierra que tiene título de propiedad, o sea, tierra privada, está dentro de esos 96.650 hectáreas. Ya que estamos en comisión, lejos estoy de querer hacer un interrogatorio y nada de eso, sino únicamente para tomar una posición con respecto a este expediente, si uno me puede acompañar o no. Tiene la palabra el diputado Vera. Gracias, señor presidente. Yo sugiero que hablen todos los que quieran hablar, pregunten todos los que quieran preguntar y yo al final les daré la respuesta de caso. No tengo absolutamente ningún inconveniente, pero me parece que ida y vuelta simplemente va a ser largo y torpe el debate. Yendo a la respuesta específica. No, pida la palabra al diputado Ramírez. ¿Tiene la palabra? ¿Tiene la palabra? No, que evidentemente lo que quiere saber si es privado o no, si tiene dueños millonarios, va a votar en contra probablemente. Si los dueños no son millonarios, probablemente voten a favor. Esa es la pregunta que yo también le hago, si estamos en comisión, quiero que responda. ¿Qué importancia tiene si es privado con mucho dinero y no en la provincia, o si es privado 600 productores que son pequeños productores que no tienen dinero? Esta ley ahora en el campo operativo. ¿Para más, diputado Ramírez? Sí, claro que sí, presidente. Si me sacó la palabra, no terminé todavía. Tiene la palabra el diputado Ramírez. Ah, Sí, bueno, todo pide. bueno, pero yo no terminé todavía. Ah, Cuando yo tengo que terminar, cuando uno que sabe, que yo le puedo preguntar.
Bueno, dice que le cede la palabra al diputado, la diputada, sí. Muchas gracias, diputada. Otra de las cuestiones, ojalá hubiera mucha gente en esa zona que sea millonaria, como dice el diputado. Ojalá no tengo conocimiento de mucha gente que tenga esa capacidad económica ahí en esa zona. Independientemente de eso, el expediente tiene varias firmas, varias personas enviaron esta nota al Poder Ejecutivo para que el Ejecutivo tome razón de la necesidad de forraje, dice, de forraje y agua. Con esta es otra pregunta que le hago al miembro informante que seguramente si quiere me contestará. Con esto que se está por hacer, se le está por solucionar el tema de forraje y agua, o al ponerse como un lugar de cuidado para poder producir, para tener que hacer alguna otra cuestión o trámite alternativo de cualquier persona que quiera producir en la zona, que no esté dentro del rumbo. 600 familias, dijo el miembro informante. A mí me gustaría tener la certeza exactamente de qué cantidad de familias viven y tienen asentamiento dentro de esta zona rural. Esas tres preguntas tengo, presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Chile. Gracias, señor presidente. No, más que nada tener precisión con respecto al proyecto, que es lo que es mi interés. Respondiendo a las palabras también de los delegados que hablan de a quién se ve afectado o no, a mí no me importa si tiene o no tiene dinero o riqueza el afectado. A mí me gustaría saber cuántas son las familias que serían alcanzadas por esta área protegida. También saber si tenemos conocimiento, exactitud en cuanto a qué cantidad de tierra con título privado es afectado, si se va a realizar algún tipo de audiencia pública o algo a fin de dar a conocer esto a las familias y ver la opinión tanto de los criollos y originarios de la zona. No es una zona que donde haya asentamientos millonarios, me consta, pero sí hay muchísima gente que día a día sale a trabajar, que produce en una zona muy difícil, una zona muy golpeada siempre por la sequía, ahora por las inundaciones. Así que estaría bueno tener más exactitud en cuanto al proyecto y tener más claro cuál es el objetivo de declarar esta área. Yo viví la experiencia de declarar, expropiar lo que es hoy el Bañado de la Estrella en su momento, y lamentablemente, más allá de los buenos objetivos, es un área que realmente muchísimos no la han cuidado y protegido. Es así la tala indiscriminada que tenemos de Algarrobo, de Palo Santo. Todos en la zona sabemos el problema que existe con el tema de las vías de transporte de madera, que son de otro lugar, pero la realidad es que la madera es formoseña. Estaría bueno que este proyecto realmente incluya y se tenga en cuenta tanto a los privados, y es que hay familias con títulos de propiedad afectada con esta área natural protegida, y los que no, que seguramente deben tener la mayoría de publicaciones o permisos de ocupación de años, porque son familias la mayoría que hace años que están afincadas en estos lugares. Más que nada me interesa saber cuál es el objetivo de declarar
área natural protegida y, como lo digo, el bañado es hermoso. Lastimosamente no se lo ha cuidado como se debe. El proyecto turístico no se ve reflejado porque en la zona no tenemos instalaciones turísticas como para que se lo haya considerado una maravilla, pero bueno, eso no quita que yo reconozco, mezquino y preservo el bañado, como también todo lo que tiene que ver con la cultura y las familias del extremo oeste. Así que, más que nada, tener precisión con respecto a esto. Lamento profundamente que no se haya tratado en comisión, que no nos hayan tenido en cuenta. A mí, que soy de la zona y que conozco la cultura indígena como la cultura criolla, me hubiera gustado participar, saber, conocer, y que la gente tenga la posibilidad quizás también de presentarse, de dar su opinión. Pero bueno, si quieren hacer esto sobre tabla y discutir, pelearse, agredirse, ningunearse entre los que se supone son los representantes del pueblo, bueno, es una decisión de este oficialismo que es el que decide tratar este proyecto de esta manera. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, antes de hacer los interrogantes que surgen, ¿no? Qué pena que se trate así. Qué pena que declarar la reserva de una extensión tan grande, donde hay privados, donde hay comunidades, donde hoy se homenajeó a las comunidades originarias, se lo haga así, entre gallos y medianoche. Cuando lo hacen así, porque algo trama. Y seguramente es lo mismo que Bañado las Tres, ¿no? Así están inundados, nadie da respuesta, piden respuesta, mandan policía y mandan represión. Lastimosamente. Bueno, quiero saber, aparte de las tierras privadas, en esta extensión, me gustaría saber a cuántas comunidades originarias se ven afectadas. Cantidad de comunidades, nombre de las comunidades afectadas, como así también la extensión, porque recordemos que son tierras que realmente están protegidas constitucionalmente, ¿no? Y sobre todo veo algunas adhesiones de algunos miembros de organizaciones campesinas que pasó ya con el Bañado de la Estrella, porque este fin de semana estuve ahí, ¿no? Me prometieron controlar las compuertas, controlar las barreras, y no aparecieron nunca más después de 20 años. Entonces, esos acuerdos, bueno, hechos así en la oscuridad. También quiero saber, porque la verdad que en 5 minutos leer y estudiar 70 fojas, está claro que el mayor coeficiente intelectual lo puede hacer. Pero bueno, estamos acostumbrados de esta manera. Sí, el menor tampoco, totalmente. Creo que no lo podéis entender en 5 minutos. Quiero preguntar si dentro de esta tierra está y se ve comprendida la denuncia de Mocafor, que decía que estaban encubriendo desalojos, que había desalojos encubiertos. Quiero saber si tiene que ver con esto, porque es importante que hoy el miembro informante que está dando la cara, la de en serio. Quiero saber cuántos pequeños productores se ven afectados con esto, porque recordemos que esos pequeños productores, lo que hoy tienen las vaquitas, los chivos, flotando Bañado de la Estrella, porque no le quieren afectar con todo. Quiero saber si esos productores se les pidió el ok para esta ley de esta reserva. También quiero saber cuál es el objetivo general. ¿Seguir apropiándose de todo? ¿Quieren que el pequeño productor dependa y sí o sí tenga que ser parte del PAIPA para que pueda producir? Porque si no, no lo deja producir. Porque si va a ser parte de la reserva, las condiciones las tiene que poner el gran jefe y ser dueño de la vaquita. Les recuerdo que esa vaquita, esos chivos, esos cerdos, tienen el mismo valor que lo tiene la terrateniente más abajo del Bañado, que lo tiene Janín, el presidente de la Federación Económica. Entonces, hay que cuidarlo porque ellos viven con ese chivito que se está flotando y que todos vieron. Y que los que hoy homenajean a los originarios no dijeron nada. Nada. Balazos en la
micrófono. Siempre usted se va de siempre se va. Redondee sus pensamientos, punto. Lo mismo, está mal Samanello, está mal usted. Los dos. Señor presidente, tiene que dedicarse exclusivamente estoy en uso de la palabra. porque No tiene ninguno de los dos tiene la palabra, ni Samanello ni Nieve. Miembro formante de cierre. ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! Tiene el diputado Amarilla. Ustedes quieren estar en el sobre que haga. Muchas gracias, señor presidente. Muy sintético. Yo creo que es un proyecto demasiado importante, involucra a más de casi 100.000 hectáreas. Me parece que el oficialismo, el partido de gobierno, tiene mayoría tanto en comisiones como en el propio recinto. Me parece que un proyecto tan importante como este hay que tomarlo, hay que tratarlo con muchísima responsabilidad y con tiempo, fundamentalmente. Yo creo, señor presidente, que hay buena voluntad, por lo menos de nuestra parte, que si las intenciones son buenas y están debidamente justificadas, y por sobre todas las cosas, nos tomemos para consultar a los que viven en el lugar y también a los especialistas del medio ambiente, creo que estaríamos haciendo lo correcto. Pero sancionar así la apurada, por más buenas intenciones que tenga el proyecto, me parece que no corresponde. Al menos nuestro bloque no está en condiciones, señor presidente, de acompañar, por más que nosotros tengamos una valoración muy importante sobre todo el tema área natural protegida, por lo menos en lo particular. Yo admiré mucho el trabajo en su momento de un gran diputado que pasó por esta Cámara, que ni siquiera era de nuestro partido, que era Ciarantini, que trabajó mucho este tema acá en Formosa, y creo yo que tenemos que debatir esto, la adhesión de Formosa también a la ley Yolanda. Recientemente vengo de un encuentro que trató el tema medio ambiente y es una deuda que tiene Formosa, la única provincia que no está adherida a la ley Yolanda, que tiene que ver con este tema de la capacitación en materia de medio ambiente, de sus funcionarios, de los empleados públicos en general, especialmente con aquellos que ocupan lugares jerárquicos. Así que, dicho esto, señor presidente, adelantamos que este despacho lo vamos a acompañar. Bien, tiene la palabra el diputado Rivera. Bueno, gracias, señor presidente. Lamento escuchar que no van a acompañar el despacho porque ni siquiera dan oportunidad a dar respuesta a los interrogantes que hicieron. De hecho, varios de los interrogantes que hicieron me parecen muy provechosos, que gustosamente les voy a comentar, que de hecho es información que se encuentra en el expediente. Después también hubieron algunas aseveraciones de diputadas que centraron toda su producción sobre un lugar que está a 200 kilómetros del lugar que estábamos tratando, que son sus zonas, que fueron, que conocen, bueno, le hablaron solo por 200 kilómetros. Ahora, yendo al lugar donde sí estamos hablando, que es en el extremo suroeste, la última parte de la provincia, estamos hablando de la creación de una área natural protegida y preguntaban cuántos títulos de propiedad hay. Es importante señalar de que hay uno solo que es mucho más grande que la superficie que estamos mencionando aquí. Es decir, que estamos hablando de la creación de un área natural protegida en un porcentaje menor de un título que es muy superior. Uno solo. Eso ya da una respuesta. La otra pregunta que viene relacionada es qué tipo de título de propiedad. Y acá todos somos diputados de la provincia y no podemos desconocer nunca el origen histórico de Formosa y el problema de sus tierras. Cuando esto se coloniza, la única división de tierras que se hicieron fueron sobre el río Paraguay y sobre el río Bermejo, porque la ausencia completa de caminos eran las únicas vías de acceso. Y la forma que hizo el Estado Nacional, porque en esa época éramos territorio nacional, fue dividirnos en títulos de grandes extensiones que se entregó a gente que no vivía en la provincia de Formosa, con la obligación de poblar, de crear ciudades y pueblos. Podemos preguntarnos cuántos pueblos hay sobre la margen del río, fundados propiamente y colonizados desde Formosa a Clorinda. Ninguno.
podemos hablar de políticos como Juan de Fierro o Camilacho, pero no son propios del proceso histórico. Lo mismo pasa en el sur de la provincia. Bueno, dentro de ese proceso histórico, esta tierra fue el título número 1. Entonces, no estamos hablando de familias formoseñas que viven en su tierra y que van a tener. No, estamos hablando de un título enorme, cuyos propietarios han sido pasamanos, la mayoría fuera de la provincia de Formosa, y donde, como ese proceso histórico no tuvo en cuenta los que vivían efectivamente ahí, tenemos más de 130 familias, es decir, más de 500 individuos, hombres, mujeres, abuelos, niños, que viven ahí hace muchísimas décadas. Entonces, cuando están hablando acá de proteger y luchar a los productores, son justamente los que han firmado el pedido de que tratemos hoy esta cuestión, y son los que están pidiendo de que tengamos herramientas que son las que brindan justamente una área natural protegida de este tipo, porque no todas las áreas naturales protegidas son iguales. Yo también preguntó el diputado Ramírez cómo va a ser la explotación. Nosotros tenemos áreas naturales que son exclusivas, restringidas, donde no se puede tocar prácticamente nada, no se puede hacer producción ahí. En esta sí, porque la particularidad de la reserva de uso múltiple es que busca proteger una biodiversidad, pero reconoce que hay producciones que se están realizando, y lo que plantea la ley, ¿cuál es el beneficio, el objetivo de fondo? Poder aplicar los beneficios de la SAREL a las personas que allí viven. En primer lugar, son beneficios técnicos, son beneficios económicos, son beneficios impositivos, son beneficios de fomento. La ley nos permite. Nosotros hemos sancionado esa ley, la 1673. Con esto estoy dando respuesta a los distintos interrogantes. Y el segundo objetivo que tienen esto es tener mensura de esa zona, porque no la hay por este proceso histórico que les estoy contando, y tampoco hay comunidades indígenas dentro de esta zona, que es otra pregunta que hubo. Las comunidades indígenas más cercanas están fuera de este título de propiedad mucho más amplio y más grande, inclusive, así que no es una temática que estemos hablando acá, y mucho menos temática de los 100 kilómetros de la zona. Quiere decir que la principal cuestión a resolver aquí es justamente la de estas familias campesinas que nos están pidiendo hoy que en ese lugar tengan las herramientas que les brinda esta zona de usos múltiples de esta área natural protegida. Y además, como tercera y última respuesta que también preguntaba Maciel, el diputado Ramírez, de hablar con la gente de la zona, justamente tenemos hoy el proyecto acá porque se habló con la gente de la zona, porque la ley además exige que para que podamos tratar aquí un área natural protegida tiene que haber previamente un informe técnico. Y ustedes van a ver en ese expediente que hay un extenso informe socioeconómico y productivo que lleva adelante el Ministerio de Producción y Ambiente. Se sabe perfectamente qué familias hay, qué tipo de producción hace, y se va a poder asistir a cada una de ellas dentro de la articulación que se tiene que dar con los titulares de la tierra. Y vuelvo a marcar un artículo sumamente importante que dice que la autoridad de aplicación generará un ámbito de coordinación y acuerdos. O sea que es un punto de partida. Nosotros acá no estamos resolviendo toda la cuestión, estamos dándole el marco jurídico para que eso ocurra. Acuerdos con los titulares de los inmuebles mencionados para la implementación práctica de un régimen de gestión y manejo de área natural. Ahí está la forma en cómo se va a producir y cómo se va a cuidar el ambiente. ¿Quiénes lo van a definir? Ellos, con los técnicos, con el ministerio, todos dialogando. O sea, con todo este sentido que tiene la ley, realmente decir que simplemente no tiene tiempo de leerlo para estar en contra de una posición quizás muy simplista que leyendo el expediente puede llegar a repetirse, porque es el pedido que estamos teniendo de la gente de la zona con un proyecto de ley muy sencillo, con herramientas muy beneficiosas para ese lugar. Así que lo que no tenemos problema con votar en este sentido, porque está muy claro lo que pide la gente y escuchamos y damos respuesta, como el gobernador dice, tenemos claridad sobre lo que hay que hacer. Muchas gracias. Bien, se cierra el debate. Tiene ahí la palabra el diputado Ortiz.
¿Quiere hablar? Se está riendo acá y me perdón, señor presidente. Bueno, la verdad que es una lástima, como decía mi colega el diputado Amarilla, que un proyecto de esta característica no podamos haberlo debatido y discutido en comisión. Seguramente hubiésemos tenido muchos puntos en común y algunas otras cosas para mejorar. El proyecto es muy amplio, muy laxo, poco preciso y conciso con respecto a qué es una reserva de usos múltiples. Por un lado, si uno lee la nota o la nota firmada por el licenciado Rodríguez, habla de que las comunidades o las familias que viven en la zona están preocupadas por la existencia de otras personas que van a reclamar sobre la titularidad de la tierra que ellos estarían en posesión, y de eso no se habla en el expediente que tenemos acá o del proyecto de ley que nos han presentado. No hablan de que ese es el objetivo o lo que ha motivado la presentación de la nota de la familia. Entonces, evidentemente lo que hay es un problema de titulación de tierras rurales en la provincia de Formosa. Y lamento muchísimo que no nos hayamos abocado a discutir un proyecto presentado por mi bloque sobre la necesidad de titularizar las tierras fiscales en la provincia de Formosa, justamente para proteger a aquellas personas que hace años vienen trabajando la tierra y hoy no cuentan con un título de propiedad que les dé seguridad jurídica ante cualquier situación. Nosotros vamos a votar en contra porque no nos pueden presentar un proyecto de 70 hojas en 5 minutos para que nosotros lo analicemos y lo estudiemos. Es una falta de respeto no solamente a nosotros, que fuimos votados por el pueblo de la provincia para que los representemos, sino también para toda la sociedad formoseña que espera que los diputados hagamos un trabajo a conciencia. Los días martes tenemos tiempo para reunirnos, para debatir. Ustedes tienen la mayoría necesaria en cada una de las comisiones, pero aún así les siguen dando la espalda al pueblo de la provincia, que nos puso acá para que cumplamos una función. Y la función que nosotros tenemos es sancionar leyes serias, que representen, y por sobre todas las cosas, que si uno puede lograr el consenso, que sean leyes consensuadas en beneficio de todos y que no quede margen de duda ni especulación de que acá hay una mano negra o una sombra, de que por eso las cosas se presentan sobre tabla sin la posibilidad de un estudio profundo de la temática. Porque a lo que a mí me da a sospechar es que el gobernador Frank envía este proyecto sobre tabla porque la realidad es otra. Y es una lástima que nosotros, los diputados de la oposición, nos acostumbramos a sospechar que cada una de las cosas que envía el Poder Ejecutivo y que las tratamos sobre tablas es porque hay algo que oculta o hay un beneficio espurio del que no quiere dar la cara ni transparentar. Por eso, nuestro voto negativo está justificado en base a estos fundamentos, señor presidente. Muchas gracias. Bien, habiéndose votado el tema, se va a votar, pero voy a aclarar que la Cámara está sesionando en comisión y con 25 diputados. En consecuencia, es más calificativo que la comisión de 9 o 10 legisladores. La Cámara en pleno está analizando este expediente, en consecuencia se va a votar en comisión. En general y en particular, lo que por lo indicado, aprobado. Se pasa a sesión normal, se va a votar el proyecto de ley. Artículo general, lo que esté por afirmativo indicado, aprobado. En particular, artículo primero, lo que esté por afirmativo indicado, aprobado. Artículo segundo, lo que esté por afirmativo indicado, aprobado. Artículo tercero, lo que esté por afirmativa indicado, aprobado. Artículo cuarto, lo que esté por afirmativa indicado, aprobado. Se pasa al segundo proyecto de ley. La Cámara se declara en comisión para producir despacho. Tiene por secretaría sobre el proyecto.
expediente número 29, proyecto de ley. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto establecer las directrices para promover, diseñar y ejecutar políticas específicas de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo programas de certificación reducida de emisiones de carbono, en el marco de la conservación de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible de la provincia, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y normativa ambiental vigente en materia de cambio climático. Artículo segundo. Los objetivos de la presente ley son los siguientes. A. Fortalecer el desarrollo humano ambientalmente sostenible en el ámbito de la provincia de Formosa. B. Promover la articulación e integración de la acción climática a partir del desarrollo integral de políticas públicas, planes e instrumentos de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero. C. Desarrollar inventarios de gases de efecto invernadero. D. Creación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático mediante proyectos de capturas de carbono y reducción de emisiones. E. Contribuir a la transición hacia energías renovables y la eficiencia energética. F. Fomentar procesos productivos sostenibles y de reciclaje, así como proyectos de bioeconomía que combinen el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. G. Diseñar y promover mecanismos para la emisión, certificación y comercialización de créditos de carbono y otros instrumentos vinculados a los servicios ecosistémicos. H. Fomentar la participación de la comunidad en programas de adaptación al cambio climático y capacitar a actores públicos y privados en estrategias de sostenibilidad y cambio climático. J. Articular con instituciones nacionales e internacionales para el intercambio de conocimiento y financiamiento de proyectos ambientales. Artículo 3. En el marco de la presente ley, el Poder Ejecutivo Provincial podrá crear registros, mecanismos de control y sistemas de monitoreo que permitan garantizar la efectividad, la transparencia y la integralidad social y ambiental de los proyectos destinados a certificar la reducción de emisiones para su acceso al mercado de carbono, pudiendo suscribir convenios con instituciones y personas, públicas o privadas, que estén vinculados a los objetivos de la presente ley. Artículo 4. El Poder Ejecutivo Provincial tendrá la facultad de establecer un régimen de promoción tendiente a impulsar el diseño y el desarrollo de proyectos para la acción climática en el ámbito provincial, a partir del enfoque integrador y articulado de sus políticas públicas en todos los planes e instrumentos de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero, contemplando las capacitaciones locales y la articulación en todos los actores involucrados en acuerdos, proyectos y programas sobre créditos de carbono, como así también en los innovadores mercados de capitales que surjan de futuros acuerdos en el ámbito internacional. Artículo 5. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y del Ministerio de Producción y Ambiente, en el marco de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias para la implementación de lo establecido en los artículos precedentes en el marco de la presente ley. Artículo 6. Las reducciones de los gases de efecto invernadero ocurridas en el territorio provincial
forman parte del dominio originario que la provincia posee sobre sus recursos naturales y se contabilizan en el inventario provincial de gases de efecto invernadero. Artículo 7. La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial a efectos de cumplir con los objetivos previstos en su articulado. Artículo 8. De forma. Tiene la palabra el diputado. Gracias, señor presidente. Si el anterior proyecto de ley era tan sencillo, la respuesta a las preguntas fueron tan concretas y fue rechazado por argumentos fantasiosos, esotéricos, suposiciones, ¿qué espera a este proyecto? Este también es un proyecto que ha sido anunciado por el gobernador el 1 de marzo, que iba a mandar un proyecto sobre esta temática. Es un tema muy nuevo, muy innovador. De hecho, en Argentina solamente Jujuy tiene una ley provincial sobre este tema y Misiones ha tenido avances incipientes también. Básicamente lo que hace es generar un marco jurídico para que a futuro se puedan ir aplicando medidas y políticas sobre el cambio climático. El cambio climático, más allá de que estamos en una época en que se niega hasta el cambio climático o la redondez de la Tierra, bueno, es una realidad. Hay convenios internacionales, hay resoluciones de la ONU y hay también leyes nacionales que exigen a las provincias poder ir avanzando en este sentido. El cambio climático viene de la mano de la conservación de los ecosistemas. Son dos temas que van de la mano justamente porque en el mejoramiento y la restauración de los sistemas naturales está la reducción de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, todos conocemos el tema, todo el mundo lo habla a nivel mundial. Lo que es muy difícil en el mundo es encontrar instrumentos que lo lleven a la práctica, especialmente en términos financieros, para hacer realidad esto que el Papa siempre habla y lo desarrolló profusamente en su encíclica Laudato Si, cuando habla de que los grandes países desarrollados han destruido completamente su naturaleza, sus bosques, todo, y está todo puesto en producción, y desde allí se exige al resto de las provincias de que tengan estándares ambientales muy superiores a los que ellos no cumplieron, y eso puede crear un retraso en esos lugares, por ejemplo, Sudamérica, por ejemplo, Argentina, y especialmente provincias que tenemos muchísima masa boscosa, como en el caso de Formosa, de Jujuy, de Misiones. Entonces, lo que se plantea es que se paguen por los servicios ecosistémicos que prestan los países que tienen mayores recursos naturales, y para eso se está generando a nivel mundial un mercado de bonos de carbono, donde las empresas que más contaminan en el mundo y que a su vez necesitan ser carbono cero para poder comercializar sus productos, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, si bien contaminan cuando producen, después compran bonos de carbono que los emiten las empresas, los productores, las provincias, los países que no contaminan. Esto, que es muy nuevo, que requiere sí o sí de la intervención de organismos nacionales y sobre todo internacionales, tiene como punto de partida que existe un marco jurídico que lo permita, y nosotros consideramos que debe ser una ley provincial porque así lo ha previsto el gobernador con el envío de este proyecto de ley. No todas las provincias están avanzando en el mismo sentido, algunas lo hacen solamente por decreto, pero la idea es que Formosa cuente con esta herramienta para poder ir avanzando, para que los ministerios que tienen competencia en esta materia, que son el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía, vayan generando los convenios con otras organizaciones, con universidades, con certificadores internacionales, para que el productor formoseño tenga una forma también de poder acceder a un mercado que le significa un beneficio económico por cuidar el ambiente que tiene. Esa es la finalidad de este sistema, y por lo tanto consideramos que es una ley muy valiosa, al igual que la anterior, que el gobernador
así como ha enviado en su momento leyes de avanzada en la República Argentina, como ha sido la ley de ordenamiento territorial, que es muy superior en sus estándares a la ley de presupuesto mínimo de bosques nativos de la Nación, así como ha enviado la ley del sistema natural de áreas naturales protegidas, así como ha enviado en su momento, bueno, ha sacado decretos en esta misma materia, da un paso más con una ley que viene a complementar toda la normativa provincial ambiental que estamos teniendo. Por esa razón consideramos que América se ha votado al menos por nuestro valor. Muchas gracias. Y la palabra está más. Gracias, señor presidente. Una aclaración. No confundo lo que es la zona del bañado con la del Cerro. Lo que decía yo es que como este proyecto también justamente tiene que ver con la naturaleza, la conservación del medio ambiente, yo lo dije recién, el bañado este no fue declarado una área protegida, pero realmente no se cumplen los estándares en cuanto a su conservación, y hablé justamente de uno de los temas que estuve mirando acá a grandes rasgos, porque más allá de la bondad del proyecto, lo importante y bueno sería, como decíamos recién, es debatirlo en comisión y no acaso de que hablemos allá de la cantidad de diputados, sino que justamente para eso están las comisiones, para que cada uno exponga y debata en cuanto a los diferentes proyectos. La conservación del bañado de la Estrella, como las diferentes áreas, se hace en un marco legal en cuanto a todo lo que recién mencionó el diputado informante, en cuanto a la conservación, ley de bosque, etc. Lastimosamente siento que tanto este proyecto como el anterior vamos a caer otra vez en una situación de que los amigos del poder van a ser los beneficiados con bonos verdes, proyectos, etc. No creo que incluya a todos los que quieran conservar, producir, invertir en las diferentes zonas. Gracias, señor presidente. El diputado Rodríguez. Gracias, presidente. Una salvedad porque el diputado miembro informante de los dos expedientes dijo, si no acompaña el anterior, este menos. El anterior, la verdad, que deja muchas puertas abiertas a un montón de cuestiones. Área natural protegida, pero de usos múltiples. No especifica qué tipo de uso, cómo, cuándo, quiénes. En fin. Entrando a este proyecto, presidente, yo creo que es un proyecto bueno. Creo que si se le da aplicación a la letra de este proyecto, nosotros vamos a tener la posibilidad, hablo como formoseño, y seguramente en muchas provincias argentinas, el reconocimiento histórico de ser parte de un pulmón del mundo. La verdad que es necesario que esto tenga conocimiento de cada uno de los habitantes, ya que en el día a día nosotros vemos cómo está cambiando el clima, cómo el calor que antes pegaba ahora pega mucho más fuerte, y el frío y las inundaciones y un montón de cuestiones que agobian a todas las personas, a países, a provincias. Hace poco hubo una tragedia en una provincia hermana de la Argentina. Creo yo que es necesario que esto tenga el reconocimiento, como decía hace un rato, de todo el mundo. Por mi parte, yo voy a acompañar este proyecto.
Tiene la palabra la diputada Villarreal. Gracias, señor presidente. Bueno, una de acá y una de otra arena. Nosotros vamos a acompañar este proyecto. No todo es negativo a veces. Al diputado miembro informante le digo lástima que reitero, esto no se pueda haber consensuado, hubiese sido mucho mejor. Comparto la idea de que los países industrializados, las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, pretenden que América Latina sea el pulmón del mundo, pretenden imponernos políticas con respecto al cuidado de la Amazonas o respecto al cuidado de bosques nativos, porque ellos han deforestado y han generado una gran contaminación ambiental. Me parece que es importante que tomemos esa iniciativa y que cobremos por aquellas personas que pretenden que nosotros conservemos nuestros bosques nativos para seguir siendo el pulmón del mundo. Pero lo que sí espero, y voy a dar un crédito a este gobierno que nos ha acostumbrado siempre a la discriminación, a algunos sí, a otros no. Espero que este proyecto sea aplicado o se le dé la herramienta o la facilidad a todas aquellas personas que soliciten algún tipo de permiso para la explotación de pulmones verdes o libres de carbono. Vamos a votar de forma positiva junto con el bloque de la Unión Cívica Radical. Sí, simplemente quería decir que, de acuerdo a lo que escuchamos del proyecto, no se contrapone, sino que se complementa con la Ley Nacional, la Ley 7520, que aborda con amplitud los presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático y un poco en defensa del espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional. Y creo en este sentido de que si bien hay una movida todavía incipiente pero con mucha fuerza que niega la existencia del cambio climático, creo que sí tiene que haber desde la provincia una respuesta muy contundente en relación al tema. El diputado miembro informante hacía referencia al tema de la normativa existente en el decreto de emisiones. Yo tuve la oportunidad de ver la normativa de emisiones y la verdad que tienen un verdadero compendio de normas en materia ambiental y trabajos concretos en relación a la preservación. Así que, ratificando lo dicho por la diputada de nuestro bloque, nosotros vamos a votar la afirmativa de ley. Bien, escuchada la posición, se va a votar el despacho de comisiones generales para el tema normativo indicado. Aprobado. Se levanta el estado de comisión, se ingresa a sesión normal. Se va a votar en general el tema afirmativo indicado. Aprobado. En particular, el artículo primero, el tema afirmativo indicado. Aprobado. Artículo segundo, el tema afirmativo indicado. Aprobado. Artículo tercero, el tema afirmativo indicado. Aprobado. Artículo cuarto, el tema afirmativo indicado. Aprobado. Artículo quinto, el tema afirmativo indicado. Aprobado. Artículo sexto, el tema afirmativo indicado. Aprobado. Artículo séptimo, indicado, aprobado. Habiendo sido aprobadas dos leyes de objetivo de esta sesión, habiendo temas que tratar, se levanta la misma, se invita a mediar el pabellón nacional y provincial y al Estado técnico, Gago, Escobar y más. ¿Tenemos que pasar a la sesión o no hace falta?